Agenda abierta para seguir pensando juntos. Hace un tiempo conocí a dos extraordinarias personas, dos hermanos, Diego y Federico Huile, y que fundaron en 2007 Willy Lafourcade, una empresa de nuestro país que brinda asesoramiento contable, fiscal, jurídico, notarial. Pero lo cierto es que se dirige tanto a empresas establecidas como a potenciales inversores. En ese sentido fueron noticia hace un tiempo porque precisamente actuaron como facilitadores de una importante inversión en el litoral del país. Pero sobre todo me interesa hablar de gente muy joven y que ya tiene 15 años de trayectoria y que han transitado precisamente por un mundo siempre complejo y que lo que pretenden aportarle, digamos, al servicio es flexibilidad y personalización. En estos tiempos donde se reivindica lo humano, precisamente en esta empresa lo han logrado. Vamos a hablar en instantes con Federico Huile. Las empresas en agenda. Federico Huile es uno de los directores de Willy Lafourcade. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Daniel, un gusto estar conversando contigo. Bueno, muchas gracias, igual para nosotros. Decíamos eso, ¿no? Que ustedes han incorporado, ya tienen 15 años, más allá de la juventud que tienen, han logrado estabilizarse y de pronto jugar en las grandes ligas. Son del interior, ¿no? Vienen del litoral, quiere decir que en alguna forma puede decirse que conquistaron Montevideo, por lo menos una parte importante de la capital. Bueno, nosotros junto con Diego, que somos quienes dirigimos el estudio, nacimos en Paysandú y cuando vinimos a estudiar a Montevideo y culminamos nuestros estudios, fundamos el estudio aquí en Montevideo y es aquí donde nace el estudio. Nuestra principal oficina y la primera oficina está en Montevideo y a los 2 años abrimos nuestra oficina en Paysandú. Y sí, siempre tratando de prestarle mucha atención a lo que pasa en el interior y tratar de hacer llegar siempre mucha información y servicios de excelente calidad, tal cual si fuera una empresa que estuviera ubicada en Montevideo. Claro, es interesante eso. Y además, claro, cuando son profesiones liberales, uno dice, bueno, ¿y cómo encuentro lo diferencial, lo que me hace distinto? ¿Qué fue lo que encontraron ustedes como para este perfil, para el alma de Willy Lafourcade hoy? Bueno, nosotros tenemos algunas particularidades. En primer lugar, de chico nos criamos dentro de un comercio. Entonces sabemos de primera mano qué es lo que muchas veces puede estar esperando o necesitando quien está del otro lado del mostrador. Entonces hacer ese juego de roles y tratando de ponernos en el lugar del cliente es algo que forma parte de nuestro ADN desde el primer día. Y también desde el primer día y fieles a nuestro ADN, cuando confeccionamos una propuesta de trabajo para el cliente, confeccionamos una propuesta de trabajo a medida para cada uno de ellos. No es una propuesta estandarizada donde el cliente tiene que adaptarse a nuestra propuesta, sino que en conjunto confeccionamos una propuesta que en primer lugar nosotros podamos visualizar qué es lo que le quita el sueño a nuestro cliente, qué es a lo que el cliente le da valor agregado. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ponemos nosotros nuestros aportes para asegurarle al cliente un estándar técnico de calidad alto. Entonces, entre una cosa y otra, tratamos de armar una propuesta a medida para cada uno de nuestros clientes, y bueno, eso nos ha permitido poder tratar de satisfacer de la mejor manera las necesidades que cada uno de ellos tiene. Entendemos, Daniel, que para poder brindar servicios de una buena manera no lo podemos hacer si no tenemos claro qué es lo que le quita el sueño al cliente. De lo contrario, estaremos ofreciendo un commodity. Sí, me gustó eso, ¿no? O sea, que ahí sí se da aquello del traje a medida, ¿no? Porque serán seguramente preocupaciones distintas para los clientes, más allá de que estamos todos viviendo en un país que desde siempre se ha dicho, o por lo menos se ha dicho desde hace bastante tiempo, que es confiable, o sea que acá los inversores tienen como las reglas claras, está la estabilidad política, también económica, cambiaria si se quiere, ¿no? Y eso seguramente facilita algunas iniciativas. Y después, por ejemplo, me pregunto, hay un conjunto de actividades.
Tú decías que tienen una vocación también muy arraigada al interior, más allá de que están ahora con una oficina central aquí en Montevideo. El estar en Montevideo no les ha hecho perder de vista eso, de hecho están haciendo una recorrida con motivo de estos 15 años o charlas que orientan, que informan sobre temas sensibles. Uno tiene que ver, y es lo que estoy viendo acá en el calendario de Willy Lafourcade, uno tiene que ver con la tributación en el agro. Y la pregunta que corresponde para quienes no estamos directamente vinculados al tema es, ¿hay margen para reformas tributarias en un sector tan importante? Bueno, buena pregunta. El próximo 25 de mayo vamos a realizar una charla en Florida, donde ahí tenemos dos objetivos, ¿no? En la charla. Uno es hacer llegar información vinculada a la tributación en el agro al productor. No es un curso técnico, no es un curso de capacitación, sino que en base a problemas frecuentes que vemos, que son problemas a los que se encuentra el productor cuando liquida los impuestos, cuando presenta un balance en los bancos, estas situaciones que vemos queremos advertirlas de antemano porque el 30 de junio cierran los balances del sector. Claro. Entonces queremos hacer llegar información a un sector al cual vemos al que no le llega información. No le llega la información, no sabemos por qué, pero tiene una necesidad y está ávido de que le llegue más info de la que le llega. Pero a su vez, Daniel, un tema sobre el cual vamos a reflexionar y que lo hicimos el año pasado también, es de existir una reforma tributaria en el sector que fue anunciada por el ministro Matos cuando asumió y también fue anunciado por la ministra Arbeleche y que también fue un reclamo de la Federación Rural. ¿Cuáles deberían ser los puntos que se reformen en la tributación al agro? ¿Cuáles son de difícil realización y cuáles serían sanos que se instrumenten? ¿Qué sería lo viable? ¿Cómo debería hacerse? Bueno, en ese diálogo abierto nosotros vamos a sugerir ideas, vamos a reflexionar en lo que debería ser una reforma con el productor, no una reforma únicamente desde lo teórico, sino también conociendo las particularidades a las que se enfrenta el productor. Claro. Yo quiero decirte que vamos a hablar de un tema que ha salido de agenda, me parece, porque no se ha vuelto a hablar del tema. Sí, sí. Pero bueno, como entendemos que en algún momento hay que abordarlo a esto. ¿Por qué? Porque es el principal sector que nutre de materia prima para otros bienes exportables, o muchas veces es el principal bien exportable. No podemos dejar de analizarlo. Entendemos que a nivel de los pilares que guían al sector hay temas que no podemos dejar de conversar, claro. Que es qué pasa con la ley de riego, qué pasa con la caminería rural, qué pasa con la infraestructura que necesita el sector para poder exportar los bienes con menos costos. Sí. Y una reforma tributaria puede ser un mecanismo para alcanzar algunos objetivos que el sector necesita para producir mejor. Claro, bueno, lo escuchaba a Fernando Matos hace un tiempo diciendo esto, ¿no? De la necesidad de mejorar la renta, disminuyendo los impuestos, pero mejorar la renta no significa de pronto que el productor gane más, sino que pueda invertir mejor en algunas acciones como lo que tú describías, el tema del riego, sin dudas, ahora de altísima prioridad. Y después me gustaría, en el cierre, que nos aclararas, porque a veces en la ciudad escuchamos eso del impuesto ciego, ¿no? Entonces decimos, bueno, el impuesto al patrimonio es un impuesto ciego, de hecho es algo en lo que ha insistido también el ministro Matos. Y los impuestos ciegos se le dice, bueno, son regresivos, o sea, no ayudan a la actividad, no ayudan en consecuencia al país. ¿Cuál es la definición de impuesto ciego y por qué debería ser revisado esto? El impuesto ciego, para que la gente lo entienda, es un impuesto que no guarda ningún tipo de relación con el nivel de rentabilidad o el nivel de producción que tiene el establecimiento. Correcto. Independientemente de la renta o de lo que produzca, el impuesto recae igual. Hay algunos que por definición se consideran impuestos ciegos, como será el impuesto al patrimonio, pero algo que vamos a ver en la charla del 25, y es que si nosotros analizamos, por ejemplo, cómo está definido el IMEVA, que es sería una especie de impuesto a la renta que grava la enajenación de bienes primarios, podríamos decir, aunque técnicamente no lo sea, podríamos decir que es un impuesto ciego, porque desatiende la rentabilidad que tiene el productor, porque pudo haber tenido ingresos, pero pudo haber tenido más pérdidas, entonces también está pagando
un impuesto sin considerar la renta que tiene. Técnicamente no lo es, pero podríamos decir que lo es, ya que desconoce la rentabilidad que tiene. Y son impuestos claramente regresivos. Entonces, poder charlar de estos temas libre de ideologías, de si campo o ciudad, es una charla bastante sana y bastante enriquecedora para que quienes quieran escuchar un poco al respecto y estar preparados, porque si en el día de mañana estos temas pasan a ser más prioritarios, bueno, que a nadie lo tome por sorpresa. Claro. Bueno, Federico Huile, de Willy Lafourcade, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un gran abrazo desde acá. Daniel, muchas gracias y un saludo para toda la audiencia.